Hola chicos, bienvenidos a la clase 44 de matemática para primero medio. Hoy en la clase veremos los tipos de homotecia que existen. Como ya saben, esta es la calita en la que los voy a evaluar. Tenemos en la clase 40 que vimos el nivel más bajo. En la clase 42 vimos sobre el factor de homotecia. En la clase de hoy vamos a ver, según centro y factor dado, vamos a ver los tipos de homotecia. Y lo de resolver problemas, en realidad se puede aplicar y han hecho ejercicios desde la clase 40 a la 44, o sea, la de hoy. Así que los ejercicios que han resuelto cuentan como resolución de problemas. Se vio a lo largo de las otras 3 clases. Entonces dice, el objetivo de la clase es que puedan identificar las homotecias tanto directa como inversa. Y para eso vamos a ir al texto del estudiante, específicamente a la página 177, y van a anotar el cuadro conceptos. Aquí yo lo puse por partes, tuve que dividir el cuadro conceptos en 2 partes porque bueno, era muy grande como para que se viera bien. Pero vamos por partes. Dice, concepto. Dependiendo del valor de la razón de homotecia, se tiene lo siguiente, siempre y cuando la razón de homotecia sea distinta de 0. Tiene que ser distinta de 0 porque si multiplican por 0 es 0, entonces no hay distancia y no hay homotecia, entonces no tiene que ser distinta de 0. Entonces tenemos, primer caso es que la razón de homotecia sea mayor que 0 y en el segundo caso que sea menor que 0. Si es mayor que 0 se dice que es una homotecia directa y tenemos 3 casos en los que se divide cuando es mayor que 0. El primer caso es cuando tenemos un valor de razón de homotecia que se encuentra entre 0 y 1. Si está entre 0 y 1 tenemos números como 0,2 o 0,4, 0,7, 0,53, 0, cualquier número que ustedes piensen que esté entre 0 y 1, vale. Entonces todos estos números dicen que la figura resultante es una reducción. O sea, siempre que la razón de homotecia sea alguno de estos valores, la figura resultante va a ser una reducción, o sea, se va a achicar. Y como vemos acá en el dibujito, está expresado, tenemos la figura original que sería A, B, C, este triángulo el original. Y obtenemos una figura nueva que, como vemos acá en el dibujo, está más chiquitita. Y dice otra cosa importante, ambas figuras están al mismo lado del centro de homotecia. Vemos aquí que está el centro de homotecia y ambas figuras están a la derecha. Podrían estar a la izquierda igual, pero tienen que estar las dos al mismo lado del centro de homotecia. El segundo caso es si es que la razón de homotecia es igual a 1. Si es igual a 1, como ustedes saben, bueno, multiplicar por 1 es lo mismo, ¿cierto? 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, 4 por 1, 4... O sea, si ustedes lo que multiplican por 1 es lo mismo. Por ende, la figura resultante, como dice acá, es congruente. Congruente quiere decir que es exactamente igual. Entonces, como es congruente con la figura original, queda exactamente en el mismo lugar y del mismo tamaño. Por eso acá tenemos el A y el A', el B y el B', el C y el C'. La figura quedó del mismo porte y exactamente en el mismo lugar porque es igual a la original. Y el tercer caso de homotecia directa, o sea de positiva, es que tengamos una razón de homotecia que sea mayor que 1. Por ejemplo, puede ser 2, puede ser 3, 4, puede ser 2,3, sigue siendo mayor que 1, puede ser 1,1, sigue siendo mayor que 1. Siempre que tengamos un número, cualquier número mayor que 1, puede ser 1000, el número que ustedes piensen, la figura resultante dice va a ser una ampliación. Eso quiere decir que la voy a agrandar. O sea, va a ser una ampliación de la figura original, dice, y también ambas figuras están al mismo lado. Entonces, como vemos acá, tenemos la figura original. No son, este dibujo no es igual a este. Acá la figura original es esta grande y acá la figura original es esta chiquita. Entonces tenemos acá la figura original, que sería esta, y la nueva figura se identifica porque tiene las primas, la comita acá arriba que es prima, A', B' y C'. Entonces tenemos la figura original, ABC, y las figuras con las primas, que sería la ampliación. Si se fijan, la original es más chiquita y la otra es más grande. Entonces en los 3 casos tenemos, cuando es 1, queda igual. Si está entre 0 y 1, o sea, tenemos algún decimal entre 0 y 1, se achica. Y si es mayor que 1, se agranda. Ya, y tenemos el segundo caso en que es menor que 0, que sería una homotecia
inversa. Y también tenemos tres casos muy parecidos a los anteriores. La única diferencia es que ahora, como se fijan, el centro de homotecia está entre ambas figuras. Está en medio. Está en medio, en este y en este. Y además la figura queda como al revés en todas las figuras. Si se fijan acá, el A está abajo, ahora está arriba. El C que estaba arriba va a estar abajo y queda como la figura invertida. Esa es la homotecia inversa. Queda la figura invertida, como el nombre lo dice. Entonces el primer caso que tenemos acá sería cuando tenemos una razón de homotecia que se encuentra entre menos 1 y 0. Tal cual que antes podemos tener menos 0,1, menos 0,3, menos 0,6, menos 0,9. Cualquier número que esté entre menos 1 y 0 va a constituir en este, que sería, dice, es una reducción. Siempre que tengamos un número que esté entre 0 y 1, como cualquiera de estos, la figura resultante va a ser una reducción de la figura original. Acá podemos ver la figura original, que sería ABC. Como es una razón negativa, el centro de homotecia va a estar en medio, la nueva figura va a estar al revés, va a estar invertida y además va a estar más chiquitita. Tal cual como en la anterior, cuando son decimales entre 0 y 1, en el nuevo entre menos 1 y 0, es una reducción. En este igual es reducción. Cuando tenemos el valor de homotecia, cuando tenemos que el valor de la razón de homotecia es menos 1, dice la figura resultante es congruente con la figura original, pero como es multiplicación por menos 1, la figura, si bien es del mismo porte, exactamente el mismo porte, o sea, exactamente igual, la única diferencia es que ahora está invertida a la original. Acá vemos que esta es A, está abajo, el A' está arriba, el C está arriba, el C' está abajo. Si vemos, el triangulito tiene el mismo tamaño, el nuevo, que el original, pero la única diferencia es que ahora está invertido. Y el último caso, que sería cuando la razón es menor que menos 1. En este caso puede ser menos 2, menos 3, menos 10, menos 1001, menos 1, 2, 3, 4, 5, no sé, el número que se le ocurran. Cualquier número que sea menor que menos 1, o sea, cualquier número negativo, también puede ser, no sé, menos 2,3, sigue siendo un número menor que menos 1. Vamos a tener que la figura resultante es una ampliación de la figura original y el centro de homotecia está ubicado entre ambas figuras. Entonces, como vemos, acá tenemos la figura original, que es este triángulo chiquitito, y la nueva figura, como le aplicamos una razón de homotecia que es menor que menos 1, la figura resultante va a ser más grande. Ya, entonces, resumiendo, tenemos 6 casos que los vamos a resumir acá. Yo aquí lo hice en una recta como para que pudieran entenderlo un poquito mejor. La recta numérica, si ubicamos el 0 acá, ¿cierto? A la derecha tenemos los números positivos y a la izquierda los números negativos. Entonces, a la derecha, o sea, siempre que la razón de homotecia sea positiva, entonces va a ser una homotecia directa. Siempre que la razón de homotecia sea positiva, entonces va a ser una homotecia directa. Si la razón de homotecia es negativa, entonces va a ser una homotecia inversa. Y como pueden ver en los dibujitos, las homotecias directas están al mismo lado de la figura. En este caso está una sobre la otra, acá si se fijan está al mismo lado, están los dos a la derecha y en este también están los dos a la derecha. O sea, pueden estar igual los dos a la izquierda. Podría estar el O acá y que estén las dos figuras así a la izquierda. Vamos a dibujarlo. Podría ser y sigue siendo una homotecia directa, aunque esté siempre y cuando estén en el mismo lado del centro de homotecia, es una homotecia directa. Y cuando tenemos las homotecias que son negativas, dice se da vuelta la figura y el centro de homotecia está en medio. Aquí vemos que el O está en medio de las dos figuras. El O está en medio de las dos y el O está en medio de las dos figuras. Y después la subdivisión. Si tenemos un número que sea entre 0 y menos 1, o sea, aquí recuerden tenemos el 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etcétera. Puede ser 0,35. Estos son todos negativos. Cualquier número negativo que esté entre 0 y menos 1, entonces vamos a tener una figura que disminuye su tamaño. Siempre que sea entre 0 y menos 1, disminuye su tamaño.
Lo mismo que es cuando es entre 0 y 1, también disminuye su tamaño. La única diferencia es que acá sería una homotecia directa y acá sería una homotecia inversa. Pero siempre que es entre 0 y 1, la razón de homotecia, la única diferencia es que en la directa va a ser positiva la razón y en la inversa va a ser negativa la razón. Pero siempre que esté entre 0 y 1, va a disminuir su tamaño. Disminuye su tamaño. Siempre que la homotecia, la razón de homotecia sea menos 1 o 1, el tamaño se mantiene. Se mantiene el tamaño, mantiene su tamaño. La única diferencia es que la homotecia directa queda una sobre la otra y en la homotecia inversa queda la figura dada vuelta y obviamente el centro de homotecia queda en medio, pero sigue teniendo el mismo tamaño. Y los últimos dos casos, que es cuando aumentan su tamaño, es cuando tenemos una razón de homotecia que sea mayor que 1 o menor que menos 1. Por ejemplo, mayor que 1 tenemos acá el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito y más allá. Y del menos 1 tenemos el menos 2, el menos 3, el menos 4, etcétera, también hasta el infinito negativo, todos los números que a ustedes se les ocurran. Siempre que tenemos esos dos casos, la homotecia aumenta su tamaño. Tenemos aquí la figura original y la nueva aumenta su tamaño. Lo mismo acá, la única diferencia, recuerden, es que la homotecia inversa, la figura queda invertida, por eso es homotecia inversa, y el centro de homotecia queda en medio. Entonces vamos a ver el ejemplo. Después debajito del cuadro van a anotar en la página 178, me parece mucho, aparece el ejemplo 2. Lo van a anotar en el cuaderno y lo van a entender. Dice, sobre el cuadrilátero ADCB, entonces yo voy a mi figura e identifico cuál es el cuadrilátero ADCB. Claramente no es este porque este es A', D', C', B'. Así que no es ese. Este es el ADCB porque no tiene ninguna comita. Así que este chiquitito sería el ADCB. Dice, se realizó una homotecia con centro en O, resultando el cuadrilátero grande que tenemos acá. ¿Cuánto es el valor de la razón de homotecia? Yo, al ver al tiro el ejemplo, puedo deducir según la imagen que tengo acá si es que es una homotecia directa o inversa. Es lo primero que puedo identificar. Y esto es súper bueno saberlo porque por lo general las pruebas, la PTU o el CIMSE, vienen con alternativas. Por ende, ustedes pueden descartar. En este, claramente se ve que es una homotecia inversa. ¿Por qué es una homotecia inversa? Porque el centro de homotecia está en medio de las dos figuras, de la original y de la nueva. Y además, si se fijan, la B que estaba arriba ahora está abajo, el D que estaba abajo ahora está arriba, la figura quedó inversa. Como yo veo que es una homotecia inversa, además puedo identificar, si me veo en la figura, claramente se agrandó. Y yo veo en mi tablita, si era una homotecia inversa, en donde aumentó su tamaño, entonces mi razón de homotecia tiene que ser menor que menos 1. Entonces K tiene que ser menor que menos 1. Entonces yo ya sé estos datos y ahora puedo calcularlo simplemente como lo había hecho hasta ahora. Entonces primero identifico mis datos. Tengo que O de prima, tengo ese dato. O de prima, eso vale 9,3. Tengo OB', eso vale 6,6. Tengo OB, que vale 2,2. Y tengo OD, que vale 3,1. Lo siguiente es anotar mis fórmulas. Y las fórmulas, si se acuerdan, es K es igual a la medida nueva. En este caso, como tengo B y D solamente, voy a anotar esa solamente. Tengo el OB nuevo dividido el OB original. Y tengo el OD nuevo dividido el OD original. Y ahí están mis dos fórmulas. Y hago la identificación si es que puedo o no puedo usarla. Entonces veo K. ¿Tengo el valor de K? No. ¿Tengo el valor de OB'? Sí, es 6,6. Aquí está. ¿Tengo el valor de OB? Sí, es 2,2. Aquí tengo dos valores que sé y un valor que no sé, así que esta fórmula puedo ocuparla. Vamos a hacer al tiro esta para saber si puedo ocupar las dos. ¿Tengo el valor de K? No. ¿Tengo el valor de OD'? Sí. ¿Tengo el valor de OD? También. Así que también puedo ocupar esta fórmula. O sea, puedo ocupar esta fórmula o esta fórmula. Pero como me están preguntando por cuánto es el valor de la razón de homotecia, ocupé este, cualquiera de las dos me va a dar el valor de la razón de homotecia. Así que no sé. Como siempre ocupamos la primera, vamos a ocupar ahora la segunda. Así que vamos a ocupar la segunda fórmula. Y nos queda K es igual a
OD' dividido OD. Entonces K, yo no sé cuánto vale, así que mantengo mi incógnita que sería K. OD' sé que vale 9,3 y OD vale, hoy no entiendo ni mis números, 3,1. Y realizo la división. Como esta materia es más o menos complicada, vamos a ocupar calculadora con estos decimales solamente, porque como les expliqué en la clase anterior, a mí me interesa que sepan aplicar la razón de Motesia y no me interesa mucho que sepan dividir con decimales, porque ese contenido ya lo evaluamos, ya lo vimos y se supone que ustedes lo saben hacer. Así que 9,3 dividido en 3,1 y eso me da exactamente 3. Entonces K vale 3. Y que era acá la razón de Motesia. Pero como yo sé, no me dio lo mismo que yo había calculado acá. Acá yo tenía que hacer un número menor que menos 1, o sea, debería ser menos 3 para que sea menor que menos 1, porque 3 es mayor que 1. El tema está en que el signo en las homotesias no les sale según la fórmula, sino que ustedes tienen que ponérselo según lo que vean acá en la figura. Entonces, como ustedes ven acá, esta era una homotesia obviamente negativa, entonces ustedes aquí calcularon su valor, se podría decir su valor absoluto. Como estos son distancias, entonces cuando se habla de distancia siempre son valores positivos. Así que la razón de homotesia, si bien aquí les dio 3, la razón de homotesia en realidad es menos 3. Porque si la aplicaran con 3, esto quedaría para acá. Quedaría acá el cuadrilátero. Del mismo porte, pero acá todo a la derecha. Entonces, ojo con eso. Vuelvo a repetir, el signo en la razón de homotesia lo ponen ustedes. Y acá está lo mismo, aquí calcularon la razón de homotesia. Dice, ya que el centro de homotesia está entre ambas figuras, la homotesia es inversa y el valor de la razón es negativo. Y nosotros eso ya lo habíamos dicho al principio. Por ende, el valor de la razón de homotesia es menos 3. Ojo con eso y cuidado con el signo. Aunque como les dije, igual en el quiz las pruebas van a ser, las preguntas van a ser con alternativas. Entonces, por último, si no saben cómo calcularlo, hágalo por descarte. Si tienen 4 alternativas, digamos que una era 2, la otra era 3, otra era menos 2 y otra era menos 3. Si ustedes ya saben identificar y decían, ya se hicieron hasta aquí, dijeron esto claramente una homotesia negativa, entonces al tiro podían descartar que esta no era y esta no era, porque tenía que ser una homotesia negativa. Y como tenía que ser una homotesia negativa, aquí ya les quedan en 2 opciones. Y la probabilidad de achuntarle a estas dos es mucho más alta que si le hubiesen tirado la achunte, no sé, en estas 4. Entonces igual es bueno que vayan descartando. Y por último dice, ejercicios van a resolver el ítem 2 y 3 completos de la página 180 del texto del estudiante. Ya, yo sé que hice completos, pero en realidad aquí los tienen y no son tan largos. Ven el ítem 2, no creo que sea necesario, como son cortitos, igual los vamos a hacer la próxima clase, pero la idea es que traten de hacerlo ustedes por su cuenta. No hay mucho que explicar, hagan lo mismo de que hemos estado haciendo, identificar los datos, identificar qué fórmula van a ocupar, cuál fórmula les sirve, cuál no. En este caso, la primera, que sería lo único nuevo que van a hacer, cuál es la clasificación de la homotesia. Y aquí, como se ve, la figura original y esta otra está invertida, se ve claramente cuál sería la clasificación. Y con clasificación se refiere a si que es una homotesia directa o inversa. Ustedes ahí díganme, según la imagen, si es que es directa o inversa. Después calculan el valor de la razón de homotesia, que se hace exactamente como los ejercicios que hicimos en la clase pasada. Y estas también. Después, ojo con esta de acá, estos simbolitos que están acá, esa rayita, K rayita, eso quiere decir valor absoluto. Y el valor absoluto quiere decir que es positivo siempre. Por ejemplo, el valor absoluto de 2 es 2. Y el valor absoluto de menos 2 también es 2. Se le saca el signo. Eso quiere decir cuando están en esas dos rayitas. Entonces dice, si el valor de razón de una homotesia cumple que la razón, sea positiva o negativa, mayor que 1, se tiene una reducción. ¿Verdadero o falso? Ahí ustedes vean. Recuerden que esto tiene solucionario, así que pueden comprobar sus respuestas atrás. Y eso sería, chicos, la clase de hoy. Repito, no voy a explicar los ejercicios estos porque, bueno, es más de lo mismo y no quiero hacerlos más largo el video. Así que cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Ya en la siguiente clase 45 por Meet, vamos a resolver estos dos ejercicios que quedan pendientes para ver si ustedes pudieron hacerlos.
Y después vamos a realizar como un ensayo de quiz para que ustedes vean cómo van a ser el tipo de preguntas que van a traer en el quiz, qué es lo que se va a evaluar y puedan perderle un poquito de miedo, porque en realidad esta materia no está difícil. Si bien tiene harta álgebra, pero si se fijan es siempre hacer lo mismo. Siempre quedan esos numeritos, este pasa para allá, este pasa para acá, etc. Eso sería, chicos, así que nos vemos en la siguiente clase.